Hola, profe, yo soy Carlos Manuel Rola Santana, de segundo J, y le voy a explicar la exposición de definición del lenguaje de programación, definición de algoritmos, tipo de datos, variables, constantes, operadores, prioridad de los operadores, regla asociativa. Lenguaje de programación. Es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para, de esa forma, crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Lenguaje de programación, como se muestra ahí el ejemplo, es todo esos códigos que se muestran. Algoritmo. Se denomina algoritmo de un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar y determinar un problema. Se trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas que, por medio de una sucesión de pasos, permite arribar a un resultado o solución. El algoritmo es una serie de pasos que te da a seguir para llegar a cabo a una solución. Tipo de datos. Cada lenguaje de programa puede trabajar con muchos tipos de datos, pero de todos ellos siempre tendremos los tipos primitivos de datos. Estos están incorporados al lenguaje de programación y nos sirve para poder hacer cosas más complicadas. Vamos a hablar de los tipos de datos más comunes que te puedes encontrar en la mayoría de los lenguajes de programación, como puede ser Java, C o C++. Y ese tipo de datos representa cualquier número sin decimales, ya sea positivo o negativo. Int es un determinado número entero. Si lleva con puntos decimales no se podrá hacer. Float. Si nos interesa utilizar un número como decimal, suele encontrarse el tipo de datos doble o float. Float, otra forma que se le puede decir a los puntos decimales o cualquier número, son números reales. Y los booleanos, los valores lógicos son representados por el tipo primitivo boolea. Representa si una condición se cumple o no se cumple. Suele tener dos valores identificados, verdadero o falso, true o verdadero o false o falso. En algunos lenguajes puede equivaler a los números 0 y 1. 0 verdadero, 1 falso. Lo que quiere decir es como una serie de si es preguntas o algo similar, puede contestar el verdadero o falso. Variables. En programación, una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje, memoria principal de un ordenador, y un nombre simbólico, un identificador, o está asociado a dicho espacio. Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor. Quiere decir que a cualquier letra le puedes asignar un número de valor o algo así similar. Los constantes. Una constante es un valor, una variable que no puede ser alterada durante la ejecución
El programa tan solo se puede leer y no se puede modificar. Si en nuestro programa tenemos que usar el número pi, este siempre va a ser el mismo, no va a cambiar, así que por seguridad, debería ser una constante para asegurarnos de lo que nunca va a cambiar. Como se muestra ahí, pi es una variable que no puede ser alterado, no puede cambiar su número o etcétera. Operadores. Los operadores en programación se dividen en aritméticos, relacionales y lógicos. Operadores relacionales. Las usan para realizar operaciones de las matemáticas básicas como la suma, resta, multiplicación, división. Operador suma, el símbolo ahí lo vemos. Acción, pues suma dos operadores a más. La resta, igual, ahí está el símbolo y representa el segundo operador del primero. Es al contrario de la suma. La multiplicación multiplica dos operadores a más. La división igual, pero ya se divide el primer operador por el segundo. El resto o módulo facilita el resto de la división entre dos operadores operandos, residuo de la división. Operadores relacionales. Los operadores relacionales se usan para evaluar expresiones condicionales y se basa en el concepto de verdadero o falso. Tenemos de operador mayor que, mayor o igual que, menor igual que, igual, distintos. Ahí están los símbolos. Un ejemplo de mayor que, como 3 no puede ser mayor que 4. 8 mayor que 5, ya si así es verdadero. Y así similarmente. Los operadores lógicos. Los operadores lógicos son usados para concatenar dos o más expresiones con operadores relacionales. El operador AND, OR, NOT. Ahí están los símbolos. El ejemplo que el AND es lógico, el OR es lógico también, y el NOT es negación, es una negación. Prioridad de los operadores. Cuando se produce varias operaciones, es una expresión, cada parte se evalúa y se resuelve en una orden predeterminado, denominador precedencial de operadores. Reglas de precedencia. Cuando las expresiones contienen operadores de más de una categoría, se evalúa según las reglas siguientes. Los operadores aritméticos y de concatenación tienen el orden de prioridad que se describe en la sección siguiente, y todos tienen mayor prioridad que los operadores de comparación lógicos y bit a bit. Todos los operadores de comparación tienen la misma prioridad y todos tienen mayor prioridad que los operadores lógicos y bit a bit, pero tienen menor prioridad que los operadores aritméticos y concatenación. Los operadores lógicos y bit a bit tienen el orden de prioridad que se escribe en la sección siguiente, y todos tienen menor prioridad que los operadores aritméticos de concatenación y comparación. Los operadores con la misma prioridad se evalúan de izquierda a derecha en orden
en el que aparece en la expresión. Orden de prioridad. Los operadores se evalúan de un orden prioridad siguiente. Await operador. Operador aritméticos y concatenación. Exponenciación. Ahí se ve. Identidad unaria y negativa. Lo de positivo y negativo, como otra forma se puede decir. Multiplicación, división de un punto flotante. División de enteros, aritméticos módulo, suma y resta, concatenación de cadenas, desplazamiento de bits aritméticos. Regla asociativa. El único operador asociativo es el paréntesis. Este permite indicar que una orden deben realizar las operaciones. Cuando una expresión se encuentra entre paréntesis, indica que las operaciones que están dentro de ella se pueden realizar primero. Si en una expresión se utiliza más de una paréntesis, se debería proceder primero con los que se encuentran en más hacia el centro de la expresión. También se debe considerar que en expresión se tiene más de dos operadores aritméticos según su jerarquía. Ahí podemos ver el ejemplo. Si tenemos la expresión paréntesis 2 más 8, cierra paréntesis, por 2 entre 5, cierra el paréntesis, por 2. En esta expresión primero se realizará la suma de 2 más 8, por lo que la operación con operadores asociativos que se tienen más en el centro. Enseguida se realizará con el primer resultado, que es 10 por 2. Ya que es el siguiente operación. Posteriormente el resultado es 20. Lo dividirán entre 5 paréntesis, 20 entre 5 cierra el paréntesis. Por lo último resultado, el resultado de esta es 4, lo multiplico por 2, obteniendo como resultado 8. Ya con esto me despido, profe. Ahí una disculpa por las palabras muchas y haberme equivocado cuando estaba leyendo.